Primera entrevista televisiva de quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Está Guido Sandleris con nosotros. Hola, Guido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Rápido, hoja de ruta. Vamos a charlar un poco de cómo ves la actualidad. La gran discusión después es la deuda, la velocidad de la deuda. Y después quiero preguntarte sobre una mirada sobre qué haría de distinto en materia económica un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo la actualidad económica? Mira, con preocupación, ¿sí? Porque la verdad es que veo un gobierno que tiene un diagnóstico incorrecto, creo, de lo que está pasando y de lo que hace falta hacer para que Argentina vuelva a crecer en forma sostenida. Sí, cuando uno mira el efecto que tuvo la pandemia en la economía, vemos que cayó 10% la actividad económica el año pasado, se recupera un poco este año, ¿sí? Será 7%, 8%. Guzmán dijo 8. Sí, creo que puede ser un poquito menos, pero si uno mira cómo se dio ese crecimiento, casi todo es un rebote de la actividad que terminó en enero. Básicamente, en la última parte del año pasado, la actividad se recupera y estamos ahora en julio, Pero agosto. Marcó del Pont, me meto en esto, Marcó del Pont dijo, no es rebote, esto es un rumbo, es un patrón. Claro, cuando mirás los datos, no da eso. La economía se recupera hasta enero, se recuperó hasta enero de este año y ahora está en un nivel de actividad abajo, por debajo del que tenía en enero. Cayó en febrero, cayó en marzo, cayó en abril, ¿sí? En mayo, en junio subió un poquito, vamos a ver cómo siguen los datos, pero la verdad es que uno no ve una recuperación robusta. Es probable que en los próximos meses un poquito crezca, impulsado por esos esteroides que son el gasto público electoral, pero es difícil ver cómo continúa esto hacia adelante. Y creo, decía al principio que esto tiene que ver con un problema de diagnóstico, y creo que eso tiene que ver básicamente con que la inversión y la inversión privada en Argentina tienen que ser el motor del crecimiento. Si uno puede crecer con muchos arreglos económicos distintos, puede crecer con mucha participación del Estado, con poca participación del Estado. Hay democracias que crecen mucho, hay regímenes más autoritarios que crecen mucho, pero todos esos tienen en común algo. Para crecer tiene que haber inversión. Inversión es más fábrica, más empresas del conocimiento, más educación. Y con más inversión es que se crean más puestos de trabajo, que mejoran los salarios, que baja la pobreza. Y decía que tiene que ser la inversión privada, y con esto freno, porque uno puede decir, hay países que han crecido con inversión pública, pero para crecer con inversión pública necesitas un Estado que pueda financiarla, que pueda gastar. El Estado argentino está fundido, no puede financiar la inversión que Argentina necesita. Entonces el camino es la inversión privada, y para atraer inversión privada tenés que hacer políticas económicas consistentes. La política macroeconómica tiene que garantizar o generar estabilidad, tenés que tener reglas de juego claras, estables, tenés que tener políticas productivas. Y yo no veo al gobierno haciendo eso. Creo que la política macroeconómica que ha hecho el gobierno es mala, pero que si miramos la parte micro es un horror lo que ha hecho. En la emisión, ¿no? El gobierno dice, Cristina dijo hace unos días, Alberto no gobernó, atajó penales. Esto es, ahora va a venir, si las vacunas lo resuelven parcialmente, la recuperación. La inflación vía emisión, digamos, ¿se podría haber emitido menos en este contexto? La inflación va a ser de 48, 50. Mira, ¿Se podría haber emitido menos? Sin duda, la pandemia es una situación que fue muy difícil para todos los países del mundo, ¿sí? No, es un contexto muy difícil en el cual gobernar. Pero creo que lo que ha distinguido al gobierno de Alberto Fernández es haberla manejado muy mal. ¿Sí? Argentina es de los países que tiene peores números en términos de resultados de salud, ¿sí? Muertos por millón de habitantes, que estamos atrasados en vacunación y que si miramos la actividad económica, había hace poco un estudio de la OCDE que mostraba que cuánto va a tardar cada país en recuperarse y alcanzar de nuevo el nivel de actividad que tenía prepandemia. El único país que pronosticaba la OCDE, esto no soy yo, pronosticaba la OCDE que va a tardar 4 o 5 años. Es Argentina. Los otros la recuperaron ya ahora, el año que viene. ¿Sí? Esto habla de una economía débil, habla de una gestión pobre. Ni hablemos de
lo que fue la educación y Guido, todo el tema vacunatorio. el tema de la semana fue la deuda. En un momento aparece en el escenario quién endeuda más rápido y por supuesto el gran talón de Aquiles del gobierno anterior es la deuda con el FMI, que es donde pega claramente el oficialismo. Es decir, ¿cómo ves vos la contracción de deuda en los últimos tiempos contra la deuda que contrajo Macri? Mira, la verdad es que una cosa que en esta controversia que vos señalabas, a nadie creo puede sorprenderle ver al kirchnerismo peleándose con los datos, peleándose con la realidad, ¿sí? Sabemos lo que hicieron con el INDEC en su momento, con los datos de inflación, ahora se están peleando con los datos de deuda. La verdad es que han estado intentando instalar ya desde hace tiempo un relato que es mentira, que es el kirchnerismo nada tiene que ver con el endeudamiento de Argentina, ¿sí? Eso es falso. Te lo explico muy simple, 2 minutos. La primera cosa es que la deuda no sale de un repollo, ¿sí? Los países se endeudan porque tienen gobiernos. Cuando un gobierno se endeuda es porque gastó más de lo que recibió de ingresos, porque tuvo déficit fiscal. Y entonces, cuando gastás más de lo que recibís de ingresos, tenés que pedir prestado y de ahí sale la deuda, ¿ok? Entonces, cuanto más déficit fiscal hay, más endeudamiento va a haber. Es así de simple, no hay ningún misterio. Entonces, miremos los números de déficit fiscal que tuvimos en la última década. ¿Sí? Miremos qué pasó con Cristina, miremos qué pasó con Macri, miremos qué pasó con Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner recibió un superávit fiscal de Néstor Kirchner y lo destrozó, ¿sí? Se duplicó el gasto público y de la mano de eso el déficit fiscal creció, empeoraba todos los años el déficit fiscal y terminó en 2015 con un déficit de casi 5% del PBI. ¿Sí? ¿Había recibido cuánto? Había recibido cerca de 3% de superávit, o sea, 8 puntos de diferencia. Arrancó de más 3, terminó en menos 5. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Lo redujo con errores, podemos discutir largo de qué cosas hicieron mal en ese sentido, pero lo redujo a casi cero, ese 5% que recibió de déficit, lo redujo a casi cero en 2019. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? Con la pandemia, la cuarentena eterna, tuvo el año pasado el déficit fiscal más grande en medio siglo, 6,5% del PBI. Y este año le está apuntando a 4% más o menos de déficit fiscal. Entonces, está claro estos números que los déficits fiscales más grandes estuvieron con Alberto Fernández y con Cristina. Y el argumento que uno escucha. Pero cierro con un sí. número de datos, porque entonces la contracara de esto, y con esto paro, es que en promedio anual, cada año, en su segundo mandato, Cristina aumentó la deuda en 17.000 millones de dólares. Mauricio Macri en 12.000 millones de dólares. Alberto Fernández en los primeros 12 meses la aumentó en 33.000 millones de dólares y en los 7 meses siguientes 17.000 millones de dólares más. Es lógico porque tuvieron más déficit, no hay misterio. Y lo que a mí me sorprende del kirchnerismo es que una vez más no se hacen cargo de las cosas que van haciendo. Si esto en su momento fue muy visto, lo decía Marcos Peña, háganse cargo. Con el endeudamiento son grandes responsables del endeudamiento argentino. Ellos dicen, este es un argumento, yo no te puedo aseverar esto, pero uno escucha lo siguiente. El kirchnerismo tomó deuda básicamente en pesos, entonces los acreedores son manejables, no te condicionan SIC la política económica. Al deberle al Fondo Monetario Internacional una cifra inaudita, este es el texto que habitualmente se repite, estás condicionado, que tenés que hacer un acuerdo, etc. No es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. Mira, es interesante el punto. Por supuesto que la composición por moneda de la deuda es relevante. Primero, orden de magnitud es, miremos el total de la deuda, de lo que hablábamos recién. Entonces, una vez que está zanjada esa discusión de cómo fue el endeudamiento, miremos, me parece bien, la composición por moneda y otro tipo de composición por acreedor. El problema es pensar que la deuda en pesos no importa, que es lo que está implícito en las palabras de Guzmán el otro día, es que implícitamente está diciendo, esto no importa porque yo imprimo los pesos para pagar esa deuda. Pero ya sabemos qué pasa si imprimimos muchos pesos. Hay mucha inflación si eso pasa. Y parte de la inflación en Argentina tiene que ver con eso. Y los inversores no son tontos. Se dan cuenta que el gobierno va a hacer eso. Entonces, ¿qué hace un inversor? Decime vos, Diego. Es que se da cuenta que le van a licuar la deuda en pesos. ¿Qué tasa te cobra comparada con la tasa en dólares cuando te presta en pesos?
Eso te va a matar con la tasa. Te va a matar con la tasa, mucho más alta. ¿Sí? Te dice, ahora quiero que los bonos en pesos estén indexados a la inflación o al tipo de cambio. Casi toda la deuda en pesos que emitió este gobierno está indexada al tipo de cambio o a la inflación. Y aún así, el mercado de pesos, prestan poco, es bastante chico. Cuando uno mira los números de endeudamiento, es especialmente llamativo. Mira, viste que en su momento, cuando yo estaba en el Banco Central, un tema que hablaban algunos analistas, que surgía mucho en los medios, mucho del kirchnerismo, era la bola del LELIQ. Sí. ¿Sí? La bola del LELIQ en ese momento era más o menos, cuando yo me fui, era 1 billón de pesos. Perdón, ¿qué es una LELIQ? La LELIQ son bonos de muy corto plazo del Banco Central. ¿Puedo pesos. interrumpir violentamente? No puedo no preguntarte esto. ¿Qué se hizo mal si tuvieras que ubicar 1 o 2 cuestiones fuertes y no debería repetir en materia económica un gobierno de Juntos por el Cambio? Ahí voy. ¿Dónde la pifiaron? ¿En dónde se jodió, diría Vargas Llosa, esta cuestión? Ahí voy. Ya te contesté eso, pero quiero tener un dato que es muy impresionante porque quiero relacionarlo con lo del Fondo Monetario que vos dijiste. Esas LELIQ, que eran 1 billón de pesos, ahora son 4 billones de pesos. ¿Sabes cuánto se paga de intereses por año por esa deuda? En este momento se paga el equivalente en dólares, es en pesos, pero el equivalente en dólares a casi 14.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Alberto, que decía voy a pagarle a los jubilados, con la 14.000 millones de dólares por año le paga a los bancos tenedores de esa LELIQ. ¿Sabes cuánto se paga de intereses, por ejemplo, por año por la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario, dijiste Monumental? 1.400 millones de dólares por año, más o menos. Se paga 10 veces más de intereses por la deuda en pesos que está tomando este gobierno que por la deuda con el Fondo Monetario. Siendo a lo que vos preguntás, retomo, es cierto, autocrítica. Creo que, sin duda, los resultados económicos que tuvimos en el gobierno de Juntos por el Cambio, del cual fui parte, estuvieron por debajo de lo esperado. ¿Sí? Entiendo perfecto que mucha gente se haya sentido desilusionada por los resultados económicos. Creo que lo primero que hay que decir es que la primera lección para mí es que salir del populismo no es fácil. Sí, Argentina venía muchos años estancada, un gasto público que había crecido, como dije, muchísimo, déficit fiscal, muchos desequilibrios, y era imposible resolver eso en 4 años. En 4 años resolver los desequilibrios de CAS no se podía, y creo que tal vez hubo un exceso de confianza en la capacidad de resolver eso. Y en ese exceso de confianza se tomaron algunos riesgos. Creo que hubo 2 errores claves, ¿sí? Yendo puntualmente. Uno, me parece que fue demasiado lento la corrección del desequilibrio fiscal al principio. Por supuesto, había limitaciones políticas. El gobierno no tenía ni en diputados ni en senadores mayoría, había ganado por muy poco, no tenía un mandato. Y el segundo tema es que creo que el esquema monetario cambiario que se diseñó tuvo demasiada confianza en que se iba a poder corregir rápido lo fiscal y no se pudo. Bien, entonces, ¿qué es lo que no debería repetir? Mirá, por eso te decía, creo que hay que entender que tendríamos que ser mucho más claros de lo que se fue en ese momento, lo difícil que era la herencia que se recibía. Hay que entender que lo fiscal necesita corregirse y creo que hay que rápidamente darle solución a la situación tan difícil que está viviendo el sector productivo y la gente. Me parece que eso va a ser clave hacia adelante. Bien, vamos a tener segundos. Una cosa muy chiquita que se escucha mucho y es se la fugaron toda. Macri se la fugó toda. Es una pavada. Decir eso es una pavada. Es chicana, te diría, pura y no tiene ningún fundamento. Vos mirás, ¿qué es la fuga? La fuga es, técnicamente se la llama formación de activos externos. ¿Sí? Es básicamente gente que compra dólares. ¿Sí? Más chico, más grande. Cuando mirás los datos, en el gobierno de Cristina hubo más fuga que en el gobierno de Macri. Sí, definido por formación de activos externos. Los dólares que entraban, por ejemplo, por el acuerdo del fondo, mirás el nivel de deuda pública en dólares, básicamente no cambió. ¿Por qué? Porque los dólares que entraban por el acuerdo del fondo se usaban para pagar deuda que vencía. Parte de la deuda había sido tomada antes por Cristina, parte en el gobierno de Macri. ¿Por qué tardaron tanto en salir a dar esta discusión y dejaron que el campo simbólico y discursivo se ocupara tanto con esta verdad de fugadores, endeudadores, etcétera? Y tenés que contestarlo en tiempos televisivos. Sí. Resumido, yo
voy a es hablar el por punto mí. de vista tuyo. Sí, ¿eh? voy a hablar por mí, no por el espacio. Yo creía y creo que había que darle al gobierno que llegaba cierto tiempo para que, es difícil gobernar, para que hicieran su trabajo, mostraran cuál iba a ser su estrategia, tratar de no criticar del principio, y de parte de eso fue dejar pasar algunas críticas, pero digo, ya pasó tiempo. Bien, Guido Sandleris, muchísimas gracias por la